Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día jueves 13 de enero del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante la cual en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad, entre otras cosas, gracias a que somos expertos en la promoción de medios de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad en contra de actos de las autoridades fiscales, ¿verdad? Y a que en todos los casos hemos obtenido resoluciones favorables al contribuyente que, combinadas con estrategias totalmente apegadas a derecho, hemos logrado que en todos los casos nuestros clientes conserven su patrimonio, sus negocios, su dinero y su libertad. Bien, estimados contadores públicos, abogados, fiscalistas y contribuyentes, en este video vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con la promoción del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que con motivo de las reformas fiscales, las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el 1 de enero de este año, actualmente solo conviene promover juicios fiscales en contra de la determinación de créditos fiscales cuando el contribuyente garantice plenamente el interés fiscal y además exista absoluta certeza de que dichos créditos van a anularse lisa y llanamente por demostrarse durante la tramitación de ese juicio que la situación fiscal del contribuyente es totalmente apegada a derecho. Porque si promovemos un juicio fiscal y el contribuyente no garantiza el interés fiscal, va a sufrir prácticamente de inmediato graves consecuencias. Y si promovemos un juicio fiscal en contra de un crédito en el que es imposible que obtengamos una nulidad lisa y llana, porque todos sabemos que el contribuyente sí incurrió en las irregularidades que le atribuye la autoridad, bueno, eso traerá como consecuencia que ese juicio fiscal se pierda, que en su momento se reconozca la validez del crédito fiscal, que éste quede firme y que el contribuyente tendrá que pagarlo. Y si no lo paga, su vida se convertirá en un verdadero calvario hasta que lo pague o hasta que fallezca, ¿sí? De eso exactamente hablaremos en este video. Muy bien, para que un contribuyente tenga la intención de promover un juicio fiscal en contra de un crédito, ¿verdad?, es importante que se den necesariamente los siguientes dos requisitos. Primero, que el contribuyente tenga capacidad patrimonial y económica para garantizar el interés fiscal a satisfacción del servicio de administración tributaria. Y segundo requisito, que el abogado fiscalista, después de analizar el fondo del asunto, le informe al contribuyente que existe una certeza de que el asunto se va a ganar y de que consecuentemente el crédito fiscal va a declararse nulo, lisa y llanamente, por haberse configurado causales de nulidad de fondo consistentes fundamentalmente en que los hechos que motivaron la resolución impugnada no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o
que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones de fondo aplicadas por la autoridad emisora del crédito fiscal, o porque la resolución impugnada se dictó dejando la autoridad emisora, dejando de aplicar disposiciones de fondo que debió haber aplicado, con base en las cuales no procede la determinación del crédito fiscal. Estas son las causales de nulidad de fondo que a partir de este año pueden ayudar en exclusiva al contribuyente cuando se promueven medios de defensa. Porque si el contribuyente, por un lado, no tiene la capacidad patrimonial y económica para garantizar el interés fiscal, cuando promueve el juicio de nulidad y no garantiza el interés fiscal, el crédito ya exigible, no garantizado, provocará que ese contribuyente sea publicado su nombre en la lista negra de contribuyentes que tienen créditos exigibles sin garantizar, lista negra que se publica en el portal de internet del SAT, con lo cual el SAT ya podrá restringirle a ese contribuyente, persona física o persona moral, su firma electrónica avanzada, se la negará, se la cancelará, se la revocará, no se la renovará, su firma electrónica avanzada, su contraseña o clave SIEC para acceder al portal, por lo que no puede ingresar al portal de internet, ¿verdad? También le negará o le restringirá o le dejará sin efectos o no le renovará el certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales, motivo por el cual ese contribuyente que tiene un crédito exigible no garantizado dejará de operar, no tendrá buzón tributario, no podrá volver a hacer, mientras el crédito sea exigible sin garantía, no podrá volver a tener actividad económica, no podrá tener propiedades, no podrá seguir siendo contribuyente. Entonces, pues, la vida de este contribuyente se complicará. Ahora, si el contribuyente que tiene un crédito exigible no garantizado es una persona moral, lo mismo le va a ocurrir a todos sus socios o accionistas. Los socios o accionistas de esa persona moral que está controvirtiendo un crédito fiscal exigible, pero que no ha garantizado el interés fiscal, todos sus socios o accionistas no podrán tener certificado de firma electrónica avanzada, buzón tributario, clave ciego, contraseña para acceder al portal, ni podrán tener certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales digitales por internet, y esta lamentable situación se prolongará todo el tiempo que la persona moral tenga un crédito fiscal impugnado o exigible sin garantizar el interés fiscal. Y si por desgracia los socios o accionistas de esa persona moral que tiene un crédito fiscal exigible no garantizado, estos mismos socios forman parte de otra o de otras personas morales, contagiarán a esas personas morales ajenas al problema, y tampoco estas personas morales podrán tener firma electrónica avanzada, buzón tributario, contraseña o clave SIEC, no tendrán certificado para expedir comprobantes, y la vida de estas personas morales ajenas al problema se verá también interrumpida mientras la persona que tiene el crédito exigible no garantice el interés fiscal. Desde luego, todo esto lo propicia legalmente la autoridad, para que si la persona moral no tiene capacidad para garantizar el interés fiscal de ese crédito exigible que está controvirtiendo en juicio contencioso administrativo, pues entonces, por propia conveniencia, los socios o accionistas de esa persona moral decidan garantizar el interés fiscal. Y si son insolventes, bueno, todo esto lo propicia legalmente para que las otras personas morales que comparten socios con la persona moral complicada, ¿verdad?, por propia conveniencia y para que puedan seguir operando, ellas garanticen el interés fiscal del crédito exigible que no puede garantizar la persona moral endeudada que tiene ese crédito fiscal en juicio.
Como vemos, de nada sirve promover un juicio contencioso administrativo si el contribuyente no tiene capacidad patrimonial y económica para garantizar el interés fiscal, porque la vida de ese contribuyente, si es persona moral de socios accionistas y si estos tienen otras empresas, esas otras empresas, la vida de todos ellos se complicará al no poder seguir tributando como contribuyentes por no tener, todos ellos, firma electrónica, clave ciego contraseña, buzón tributario, ni certificado de sellos digitales para expedir comprobantes. Por eso es importante que antes de que un contribuyente promueva un juicio fiscal, tenga la certeza de que podrá garantizar el interés fiscal, porque si no, el dinero que gaste en la promoción de ese juicio fiscal se irá al caño, no servirá absolutamente para nada. No importa que el contribuyente decida agotar previamente el recurso de revocación. Sí es cierto que si promueve el recurso de revocación, no tiene que garantizar de inmediato el interés fiscal, pero si ese recurso de revocación se resuelve en forma desfavorable al contribuyente, y cuando se notifique la resolución desfavorable al contribuyente recaída al recurso de revocación, el contribuyente dispondrá de 10 días hábiles contados a partir de que se le notificó esa resolución recaída al recurso de revocación para garantizar el interés fiscal. Y si no lo hace, al día 11 se hará exigible. Y si en contra de esa resolución recaída al recurso de revocación promueve juicio fiscal y no garantiza el interés fiscal, ocurrirá todo lo que ya describimos. Pero no basta únicamente con que el contribuyente pueda garantizar el interés fiscal. Para que la promoción de ese juicio fiscal le convenga, beneficie al contribuyente, es necesario que el abogado que promueve el medio de defensa tenga la absoluta certeza de que el juicio fiscal se ganará obteniéndose una sentencia de nulidad lisa y llana del crédito fiscal con base en agravios de fondo, conceptos de impugnación de fondo, que demuestren plenamente al tribunal que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que la autoridad le atribuye, en virtud de que la resolución, los hechos que motivan la resolución impugnada no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada por la autoridad fiscal, o que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas de fondo por la autoridad emisora del crédito fiscal, o porque demuestre el contribuyente que la resolución impugnada dejó de aplicar disposiciones legales de fondo que, de haberse aplicado, habrían hecho evidente que no procedía la determinación del crédito fiscal. Esto es lo que tendría que argumentarse. Por eso, estimados amigos, como abogados fiscalistas, antes de tomar un asunto para promover juicio de nulidad, debemos preguntarle al cliente si podrá garantizar el interés fiscal. Si podrá garantizar el interés fiscal, adelante, podemos promover el juicio fiscal. Si no lo puede garantizar, habrá que explicarle todo lo que va a pasar al contribuyente que no garantice el interés fiscal, si es persona moral, a sus socios o accionistas, y si estos tienen otras personas morales, lo que incluso redundará en perjuicio de esas otras personas morales. Habrá que explicarle esto para que el contribuyente, a la brevedad posible, vea cómo consigue garantizar el interés fiscal para que la vida del contribuyente y de todos los demás que hemos mencionado no se convierta en un verdadero infierno al no poder seguir operando ninguno de ellos, ¿verdad? Pero además, el abogado que toma un asunto para promover juicio, primero debe estudiar el fondo del asunto. Para eso debe entrevistarse en varias ocasiones con el contribuyente, con su representante legal y con los contadores del contribuyente, de tal suerte que se vaya analizando cada una de las irregularidades que la autoridad fiscal le atribuye al contribuyente,
que vayan analizando con detalle cada una de esas irregularidades, que el abogado fiscalista pregunte si efectivamente se incurrió en esa irregularidad, si no se incurrió, que pida toda la documentación comprobatoria, soporte de las afirmaciones de la autoridad, documentación comprobatoria, pólizas, balanzas de comprobación, papeles de trabajo, declaraciones, todo, ¿verdad? Para que él analice conjuntamente con el contribuyente y sus contadores si las irregularidades que la autoridad le atribuye al contribuyente son ciertas o son falsas, y documentalmente se puede demostrar la falsedad de esas aseveraciones de la autoridad, desvirtuándolas, logrando así que se declare la nulidad lisa y llana en cuanto al fondo del crédito fiscal de la Federación. Entonces el contribuyente el abogado fiscalista debe hacer ese estudio, irregularidad por irregularidad, de tal suerte que si después de que se estudiaron todas las irregularidades se llega al convencimiento de que es cierto, todas las irregularidades de la autoridad son ciertas, el contribuyente tiene una situación irregular, sí debe lo que le cobra, bueno, pues en este caso el abogado debe ser absolutamente honesto con el contribuyente y decirle que no tiene caso promover ese juicio fiscal, porque al final de cuentas se va a perder, y ese juicio, máxime ahora con la pandemia, puede tener una duración prolongada, ¿verdad? Y si transcurren 2 años o 3 años en lo que se pierde el juicio y queda firme el crédito, bueno, pues el contribuyente no pagará en ese momento la cantidad que hoy adeuda, sino que pagará esa cantidad incrementada con la actualización de esos años que transcurran de aquí hasta que el crédito quede firme, más los recargos moratorios que se generen durante todo ese lapso. De tal suerte que si hoy el contribuyente adeuda, por decir algo, 3 millones, bueno, probablemente en 2 años y medio o 3 años que se pierde en definitiva el juicio, no va a pagar 3 millones, probablemente pagará 4 millones o 4 millones y medio, y entonces la promoción de ese juicio no le sirvió para nada bueno, porque lo único que generó ese juicio que se perdió y que se sabía que se iba a perder desde un inicio, pues lo único que le generó fue incrementar el adeudo en 1,5 millones. ¿Sí está claro? Lo que obviamente redunda en perjuicio del contribuyente. Entonces, el abogado tiene que ser absolutamente honesto, leal con el cliente y decirle: vamos a perder el juicio. Yo le recomiendo que mejor pague usted el crédito. Claro, el abogado tiene que cobrar por esta reunión de trabajo, en donde probablemente la conclusión sea: no le conviene promover el juicio, mejor vea de qué manera pague. Esta reunión de trabajo o estas reuniones de trabajo que concluyan con esa conclusión debe cobrarlas el abogado fiscalista. Nosotros en nuestra firma de abogados fiscalistas cobramos normalmente esa entrevista, porque en primer lugar, si ya me pagaron la entrevista, son mis clientes. Porque para mí cliente es el que ya me pagó honorarios. Mientras alguien no me paga honorarios, pues no es mi cliente. Y si no es mi cliente, honestamente, no me interesan sus problemas. No me interesa escucharlo. Ahora, ya es mi cliente, ya me pagó. Ahora sí tengo toda la disponibilidad del tiempo para atenderlo, concentrado en su problemática para darle su mejor solución. Y no es porque uno sea materialista, pero es una deshonestidad con los clientes que ya me pagaron, con los clientes que ya me pagaron mis honorarios, descuidar sus asuntos para atender a una persona que no me ha pagado un solo centavo, que no es mi cliente.
¿Cómo puedo yo dedicar estos minutos, estas horas a una persona que no me ha pagado honorarios, que no es mi cliente, descuidando los asuntos de quienes ya me pagaron honorarios, de quienes sí son mis clientes? Yo no puedo incurrir en el absurdo y en la injusticia de darle preferencia a alguien que no es mi cliente por encima de los que sí son mis clientes. ¿Sí está claro? Por eso nosotros siempre cobramos el honorario que se genera por una reunión de trabajo, porque repito, si no es mi cliente no me interesan sus problemas, y si no me interesan sus problemas no le dedico ni un minuto. Ya me pagó, ya es mi cliente, lo atiendo con mucho gusto el tiempo que sea necesario. Pero eso le conviene al contribuyente, porque si yo me dedico a promover medios de defensa, juicios, y yo atiendo a cualquier persona sin que me pague la reunión de trabajo, entonces yo como abogado fiscalista que promueve juicios, no he cobrado nada. Y yo sé que la única forma que tengo para cobrarle honorarios a esta persona con la que estoy tratando, que no es mi cliente porque no me ha pagado, ¿verdad? La única forma que yo tengo para cobrarle honorarios y convertirle en mi cliente es que le diga yo, vamos a promover el juicio. Porque una vez que vamos a promover el juicio, le cotizo y él me paga y vamos adelante, ¿verdad? No importa que yo sepa que se va a perder el asunto. No importa que yo sepa que no vamos a obtener una nulidad lisa y llana. No importa que yo sepa que en 2 años el asunto se va a perder y que el contribuyente, en lugar de pagar 1.000.000, va a pagar 1.600.000. No importa. Porque si no promovemos el juicio, no me va a pagar ni un centavo. Recuerden que por esta reunión de trabajo no cobré un peso. Y si le digo, no conviene el juicio, pues nunca me pagó nada. Y entonces, ¿yo de qué vivo? Entonces, como no estoy cobrando la reunión de trabajo, lo único que le puedo cobrar es la promoción del juicio. Y entonces, aunque yo sepa que no le conviene, que le va a perjudicar, que le va a salir más caro, que el juicio se va a perder, etcétera, etcétera, yo tengo que decirle, no, sí, vamos a llevar el juicio. Óigale, ¿y cree usted que se gane el asunto? Sí. ¿Qué porcentaje de probabilidades de que ganemos el asunto? Yo sé que se va a perder, pero digo, bueno, no, yo creo que un 70% de probabilidades sí hay de que ganemos el asunto. Si el cliente se muestra en ese momento indeciso por el porcentaje del 70% y yo veo los gestos que hace, diría, no, fíjese que no, ya viéndolo bien, yo creo que un 80%, lo vuelvo a ver y veo que sigue indeciso. No, fíjese que no, se gana en un 90%, casi el 100% de seguridad, con tal de que me contrate, aunque yo sé que se va a perder el juicio, porque si no me contrata por promover el juicio, yo no voy a cobrarle un solo centavo. Cosa muy diferente ocurre cuando yo atiendo a un contribuyente para ver la posible promoción de un juicio fiscal, pero yo por esa reunión de trabajo ya cobré un honorario, ya es mi cliente. Yo ya cobré por mi trabajo en esta reunión de trabajo. Yo ya cobré, yo ya tuve una ganancia. Además, ya es mi cliente, ya me pagó. Entonces, en ese momento a mí me interesa el beneficio del cliente. Lo que le conviene al cliente. Porque yo ya cobré, ¿sí está claro? Yo no estoy como el que no cobra por la reunión de trabajo, que si no compromete al contribuyente para que lleve el juicio, no le va a cobrar nada. No, yo ya cobré, ya es mi cliente, no me interesa inducirlo al juicio para que yo le pueda cobrar algo, porque yo ya le cobré por esa reunión de trabajo. ¿Sí está claro? Entonces, en esa reunión yo voy a ver su conveniencia. Entonces vamos a hablar con el contribuyente, con sus contadores, y vamos a analizar todo. Si al final de cuentas descubro que las irregularidades que la autoridad le atribuye son falsas, son equivocadas, porque con toda la documentación que los contadores me han entregado, que me han explicado, que hemos recabado, ¿verdad? Es obvio que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente le atribuyen la autoridad. Todo lo podemos desvirtuar con estas pruebas. ¿Sí está claro? Entonces, yo ya puedo decirle, ¿sabe qué? Sí podemos llevar al juicio. Ya me dijo usted que sí puede garantizar el interés fiscal.
Vamos a garantizarlo para que no haya problemas colaterales. Y ya vimos entre todos, y usted ha escuchado y ha visto que sí se va a ganar su asunto, porque documentalmente, contablemente podemos demostrar que la situación de la empresa es apegada a derecho. Vamos a ganarla y entonces con mucho gusto podemos promover el juicio, ¿verdad? Cotizo el honorario y lo que nosotros siempre hacemos es, de esa cotización del honorario por llevar el juicio, descontamos el precio de la reunión de trabajo, ¿verdad? No sé, vamos a suponer que salen 200,000 pesos de honorarios y por la reunión de trabajo cobramos 20,000. Entonces, bueno, son 200,000 por el juicio, menos 20,000 que ya nos pagó, quedan por pagar 180,000 pesos. ¿Sí está claro? Ese sería un ejemplo más o menos. Pero ya nos vamos al juicio todos convencidos de que vamos a ganar el asunto. Probablemente sea necesario que ofrezcamos, entre otras pruebas, la pericial contable, etcétera, etcétera. Vamos a ofrecer todas las pruebas que sean necesarias, documentales, para demostrar que la situación fiscal del contribuyente. No podemos omitir ninguna prueba, además ya las analizamos todas durante las reuniones de trabajo, motivo por el cual ese asunto necesariamente se tiene que ganar. Ahora, ya cobré por la reunión de trabajo y al estudiar todo el asunto conjuntamente con el contribuyente y con sus contadores, todos descubrimos que sí se debe. La verdad sí se debe, sí son ciertas las irregularidades que el contribuyente llevó a cabo. Ahí tendríamos que decirle, mire señor López, yo creo que no debe promoverse este juicio contencioso administrativo, porque ya vimos que sí debe usted lo que le están cobrando, ¿verdad? Si nosotros promovemos el medio de defensa, lo más que podemos alegar son cuestiones de forma, de procedimiento, de incompetencias, alegar que no está fundado ni motivado, hacernos tarugos, pues, ¿verdad? Pero suponiendo, y vamos a perder el juicio, pero suponiendo que tuviéramos razón y nos dieran una sentencia favorable por incompetencias, por vicios de procedimiento, por omisión de formalidades, ¿verdad? Lo más que podríamos obtener, si es por incompetencia de la autoridad, que se declarara la nulidad lisa y llana, dejando a salvo las facultades de la autoridad, que sí es competente, para que reponga la revisión, simplemente con el límite de que lo haga antes de que caduquen sus facultades. Pero no sería una nulidad lisa y llana. Legalmente se llama lisa y llana, pero se dejan a salvo las facultades de la autoridad, para que antes de que se extingan por caducidad sus facultades, lo revise usted. Y si lo revisa, va a encontrar toda esta gama de irregularidades que hemos visto, que desafortunadamente sí tiene su empresa, ¿verdad? Ahora, si alegáramos forma o procedimiento, la sentencia necesariamente tiene que ser para efectos de que se reponga el procedimiento o se reponga la emisión del crédito, ¿verdad? Para eso la autoridad tendrá 4 meses para cumplir con esa sentencia, notificarán otra vez el crédito y en este segundo crédito pues tendremos que alegar fondo, no porque no lo alegamos desde el primer, porque sabemos que se debe. Alegaríamos otra vez omisión de formalidades o vicio del procedimiento, pero al final se perdería. Entonces, todo el tiempo que duren estos medios de defensa, que al final se van a perder, ¿verdad? El crédito fiscal de usted se irá incrementando mensualmente con más actualización, con más recargos, de tal suerte de que si todo este proceso durara 3 o 4 años, ¿verdad? Bueno, pues tendría usted que pagar no los 4 millones que hoy le están cobrando, sino probablemente 7 millones. Entonces, más que causarle yo un bien, lo estaría perjudicando. Por lo tanto, yo sugiero como conclusión que no se promueva el medio de defensa y que trate usted de pagar el crédito fiscal. Si puede usted conseguir dinero para que si tiene el dinero o puede conseguirlo, lo podemos pagar en una sola exhibición
y yo le puedo conseguir como abogado legalmente un descuento aproximadamente de una tercera parte del crédito. Por ejemplo, si el crédito viene por 3 millones y como se va a perder, mejor lo paga usted espontáneamente de inmediato, en lugar de que pague usted 3 millones, yo le puedo conseguir una reducción más o menos de una tercera parte, motivo por el cual en lugar de pagar 3 millones pagaría 2 millones de pesos. Obviamente yo le cobraré un porcentaje del ahorro que yo le consiga, ¿verdad? Pero si no tiene usted esa capacidad, bueno, trate de conseguir el dinero a la brevedad posible para pagarlo, o páguelo en parcialidades, en el menor número de parcialidades, para que no se incremente considerablemente el monto del adeudo. Bueno, pero lo que sí definitivamente no le conviene es promover el juicio, máxime si ni siquiera tiene garantía, porque tan pronto como el crédito sea exigible y no se garantice, habrá problemas tremendos, ¿verdad? Ahora, no tiene garantía, el asunto se va a perder. Primero le van a restringir el sello digital para expedir comprobantes de la firma electrónica avanzada, la contraseña, el buzón tributario, a usted, a sus socios y a las otras empresas de sus socios, porque no se garantizó el crédito fiscal exigible. Y cuando se pierda, otra vez, ya no es exigible, ahora es firme, se le va a causar el mismo daño indefinidamente a usted, a sus socios y a las empresas, a las otras empresas de sus socios. Y estos daños, cuando el crédito esté firme, porque se va a perder el juicio, se va a perder, ¿verdad? Esos daños van a ser irreversibles y van a subsistir mientras no pague el crédito o hasta que fallezcan todos. Si está claro, entonces no conviene el juicio contencioso administrativo en estos casos, ¿verdad? Obviamente, yo lo digo con toda claridad, porque yo ya cobré por la reunión de trabajo. Yo ya cobré. Mi cobro no depende de que el cliente se vaya al juicio. Yo ya cobré. Entonces yo puedo decirle, no le conviene el juicio, porque yo ya cobré. Si está claro, una situación muy diferente del que no cobra la reunión de trabajo, que la única forma que tiene de cobrarte es convencerte de que te vayas al juicio, aunque no te convenga. ¿Sí está claro? Ahora, como contribuyente, quieres promover un juicio fiscal, vas a ver al abogado. El abogado no dice nada de la garantía, nada. No te pregunta, oiga, ¿tiene usted capacidad para garantizar? ¿Qué garantía va? No habla nada de la garantía. Pues ese abogado no tiene idea de la materia fiscal, hay que huir de él. Ese no es buen abogado fiscalista, no conoce la materia fiscal. Por eso, al tú consultarlo para ver si promueven un juicio, lo único que hace es ver la orden de visita, las actas de visita, dizque tratando de descubrir algún vicio de procedimiento o alguna omisión de formalidades. Ni siquiera te pide que vayan tus contadores, no preguntan jamás, oiga, ¿y si omitieron ingresos? Oiga, y sí es cierto que los gastos no son estrictamente indispensables, por eso rechazaron la deducción. Oiga, sí es cierto que no estaba trasladado el IVA en el comprobante, ¿verdad? No preguntan nada. Lo único que hacen es checar el crédito, los documentos, para ver si hay omisión de forma. Ese no es abogado fiscalista. Ese abogado nomás promueve juicios, ni siquiera habló de la garantía, ni siquiera vio el fondo del asunto. Nunca nos garantizó que el crédito se va a ganar lisa y llanamente por cuestiones de fondo, ¿verdad? Demostrando que la situación fiscal de la empresa es impecable, apegada a derecho. Únicamente pretende alegar vicios de forma o de procedimiento y sin garantizar interés fiscal. Ese abogado te va a meter en severos problemas. Por eso huye. Requisito para que tú contrates un abogado fiscalista, que conjuntamente contigo el abogado fiscalista vea cómo vas a garantizar. Y segundo, que te dé la certeza de que el asunto se va a ganar en cuanto al fondo, porque la empresa no incurrió en esas irregularidades. Alguien podría cuestionar que en derecho no puede haber certezas. Claro que sí puede haber certezas, claro que sí puede haber certezas. Estamos hablando de hechos. ¿Los hechos son ciertos o son falsos?
¿Ocurrieron como dice la autoridad o ocurrieron de manera diferente? ¿La autoridad apreció correctamente esos hechos o los apreció equivocadamente? Eso se puede demostrar. Ahora, el precepto legal que aplicó la autoridad, si era aplicable o no era aplicable, eso también se puede checar. Los hechos encajaron exactamente en el supuesto jurídico de este precepto legal, es aplicable. Los hechos no encajan en el supuesto de este precepto legal, no es aplicable. Ahora, este artículo que me beneficia, ¿coincide con la situación de la empresa? Sí, entonces debió aplicarlo la autoridad y no cobrarme. Ahora, este artículo que beneficia a la empresa no coincide con los hechos, entonces no lo debe aplicar. No lo debe aplicar, es correcto el crédito. ¿Sí está claro? O sea, sí es correcto saber cuándo un asunto se va a ganar y cuándo se va a perder. Nosotros, cuando hemos tenido la certeza de que el asunto se va a ganar porque las pruebas que hemos recabado con el contribuyente y el contador son suficientes, las hemos analizado entre todos y todos quedamos convencidos de que el asunto se va a ganar, siempre hemos ganado el asunto. Nunca ha ocurrido que nosotros estemos seguros de que vamos a ganar y la sentencia venga en contra. Para eso narramos correctamente los hechos como ocurrieron, aportamos todas las pruebas que demuestran los hechos que estamos narrando y finalmente en el capítulo de conceptos de impugnación hacemos valer todos los conceptos de derecho que demuestran que la empresa tiene la razón, que la situación de la empresa es apegada a derecho. ¿Cómo es posible que yo formule un agravio de fondo y me diga el cliente, oiga, ¿y si es fundado? No, pues la verdad no sé. Puede que sí, pues no he estudiado el asunto. No soy fiscalista. No puedo garantizar que el asunto se va a ganar. Si yo mismo no sé si mis agravios son fundados o no, pues evidentemente el tribunal va a declararlos infundados. ¿Sí está claro? Entonces, sí puede existir certeza de que un asunto lo vamos a ganar. Nosotros, repito, cuando hemos tenido la certeza de que el asunto se va a ganar, siempre se ha ganado. Porque elaboramos la demanda de tal manera que al tribunal no le quede otra que decir, no, pues sí es cierto, sí tiene la razón, se declara la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, como abogados fiscalistas, solo promovamos medios de defensa, aún el recurso de revocación, porque siempre va a llegar al juicio. Solamente promovamos juicios fiscales cuando el contribuyente pueda garantizar el interés fiscal y cuando exista certeza de que vamos a obtener la nulidad lisa y llana en cuanto al fondo del crédito fiscal sin posibilidad legal de que se reponga el acto. ¿Sí? Solamente. Nunca promovamos un juicio cuando el contribuyente no puede garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente tiene una situación irregular, por lo que lo único que podemos argumentar son incompetencias, que siempre deja a salvo la facultad de la autoridad competente para repetir el acto en contra del contribuyente mientras no se extingan las facultades de comprobación, y tampoco aleguemos vicios de forma de procedimiento, porque aún siendo declarados fundados siempre será para el efecto de que se reponga el crédito, y cuando esto ocurra ya no le van a cobrar el millón que le están cobrando ahorita, ya le cobrarán el 1.400.000 por el tiempo que ha transcurrido, por lo que más que hacer un beneficio estaremos causando un perjuicio al contribuyente. Solamente promovamos juicios cuando el contribuyente puede garantizar y vamos a ganar el asunto en cuanto al fondo y existe plena certeza. ¿Sí está claro? Muy bien. Como contribuyente, para que tú elijas abogado fiscalista, tienes que percatarte que él trabaje y te oriente para garantizar el interés fiscal y que él estudie el fondo del asunto y te garantice que va a obtener al 100% una sentencia de nulidad. Y además, no que te lo escriba, sino que te convenza en las reuniones de trabajo que tú tengas con el abogado y con tus contadores. Si en esas reuniones vas viendo todo el desarrollo de las reuniones y vas viendo cómo todos se encuentran que no es cierto lo que dice la autoridad, que tú estás bien,
Que no es cierto que sean ingresos omitidos, porque aquí está demostrado que son ingresos exentos o que son ingresos que ya están declarados, pero tú vas escuchando todo. Entonces, cuando tú ves que es cierto que el abogado va a ganar el asunto, es en ese momento cuando tú debes promover el juicio, aceptar promover el juicio. Oye, si el abogado no te menciona nada de la garantía del interés fiscal, si el abogado ni siquiera estudia el fondo del asunto, si el abogado solamente dice que va a alegar incompetencias, omisión de formalidades, vicios del procedimiento, ese abogado no sirve absolutamente para nada, no te va a generar ningún beneficio, lo único que quiere es cobrarte honorarios ahorita, ¿verdad? Y después, cuando el crédito se pierda y quede firme, pues te va a abandonar a tu suerte, como hacen muchos abogados que nada más alegan vicios de forma y de procedimiento. Cobran honorarios reducidos porque su trabajo no vale. Y en segundo lugar, porque saben que cuando el juicio se pierde y el crédito quede firme, te dan una patada en el trasero y te dejan solo. Ellos ya no te siguen acompañando, ¿sí está claro? Entonces, pues, estimados amigos, queda claro que solo conviene promover juicio contra créditos fiscales cuando el contribuyente garantice plenamente el interés fiscal y cuando exista absoluta certeza de que dichos créditos se van a anular llanamente, por demostrarse plenamente que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente le atribuye la autoridad. Nosotros en nuestro despacho desde hace muchos años únicamente alegamos en los conceptos de impugnación cuestiones de fondo. Nunca alegamos omisión de formalidades, ni vicios de procedimiento, ni incompetencia. No sirven para nada. Es cierto que algunos criterios del Tribunal Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia, de tribunales colegiados, ¿verdad?, en criterios ilegales, dizque declaran la nulidad lisa y llana por incompetencia, por vicios de procedimiento, por omisión de formalidades. Es cierto. Pero esos criterios van a ser sustituidos por otros a la brevedad posible. Esos mismos criterios que hoy dicen por incompetencia, por omisión de formalidades o por ese procedimiento se declara la nulidad lisa y llana, en breve serán sustituidos por otros criterios que digan que la incompetencia, la nulidad para la omisión de formalidades y el procedimiento solo dan una nulidad para efectos, o la incompetencia una nulidad lisa y llana, dejando a salvo las facultades de la autoridad para que ella reponga el acto antes de que se extingan sus facultades por caducidad. Esto lo dice claramente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Muy bien, estimados amigos, nosotros somos expertos en la promoción de medios de defensa. Por eso desde el año 2005 publicamos la primera edición y en 2010 publicamos la segunda edición de este libro que se llama El Juicio Fiscal, en el que nosotros narramos cómo debe llevarse a cabo la entrevista para ver si vamos o no a promover un juicio fiscal. Nosotros en este libro decimos que lo primero que debe ocurrir es una reunión de trabajo entre contribuyente, contadores y el abogado, ¿verdad? Aquí el capítulo 2 se llama Entrevista Inicial, cuando existe la intención de impugnar créditos fiscales. Y en esta entrevista inicial, la entrevista va a tomar dos cauces. Uno de ellos, dependiendo de la situación del fiscal del contribuyente, es apegada a derecho o si es irregular. Si la situación del contribuyente es apegada a derecho, vamos a alegar fondo, el fondo del asunto. Si la situación del contribuyente es irregular, como lo dice la autoridad, no podemos alegar fondo. No podemos tapar el sol con un dedo. Lo más que podemos alegar son incompetencias, agravios de vicios de procedimiento o de omisión de formalidades. Cuando escribimos este libro, eso era posible y ayudaba al contribuyente. A partir de este año, ya no es. Cambia todo el contenido de este libro. ¿Sí está claro? Hoy es un suicidio
argumentar forma y procedimiento, porque esas causales de nulidad nunca dan legalmente, nunca provocan la nulidad lisellana, siempre para efectos, ¿sí está claro? Entonces, bueno, pero en ese entonces decíamos que dependiendo de lo que diga el contribuyente al inicio de si es correcta o no su situación fiscal, ¿verdad?, la entrevista tomaría un rumbo totalmente diferente. Imaginemos que de entrada ya vemos que podemos alegar el fondo porque en el asunto la autoridad ha inventado falsedades a cargo del contribuyente que podemos desvirtuar plenamente. Entonces, en este libro decimos todo lo que se tendría que tratar en esa reunión de trabajo, todos los temas que se tienen que tratar en esas reuniones de trabajo. Ahora, todo esto es lo que tendría que platicarse en una reunión de trabajo cuando ya nos dimos cuenta de que podemos alegar el fondo del asunto y de que podemos obtener una nulidad lisa y llana. ¿Sí está bien? Pero ¿qué pasa si nos dimos cuenta de que no? Pues sí, el contribuyente sí está mal, cuando mucho podremos alegar fondo, forma o procedimiento. Bueno, entonces aquí viene el capítulo 4. Todo lo que tendríamos que hablar en esa entrevista. Todo lo que tendríamos que hablar en esa entrevista. Incluso cómo se cobran los honorarios. Y luego, en el capítulo 5 ponemos regresando a la entrevista inicial, en donde tocamos distintos puntos. ¿Sí está claro? Entonces, aquí vemos el desahogo de una entrevista para ver si tomamos o no un juicio fiscal. Lo que estoy diciendo en este video no se me ocurrió ahorita, no son cosas que ahorita improvisé nomás para llenar media hora o 45 minutos de video. Son cuestiones que tenemos perfectamente estudiadas, perfectamente practicadas y que hemos llevado a cabo durante todo nuestro desarrollo profesional. Porque cuando en el 2005 escribimos la primera edición de este libro, no se nos ocurrieron las ideas por primera vez en el 2005, sino que en el 2005 plasmamos lo que ya habíamos hecho durante años, exactamente para compartirlo con los abogados fiscalistas, con los contadores públicos y con los contribuyentes, que vieran de qué manera se debe llevar a cabo una entrevista para que la promoción del juicio realmente beneficie al contribuyente. No se ha hecho así. Por eso muchos juicios contra créditos millonarios al final se perdieron. Hoy hay créditos firmes, ¿verdad? Y esos créditos firmes no se han extinguido por caducidad, aunque sean créditos del 2000 o del 2001, porque como la mayoría de esos contribuyentes están como no localizados, se interrumpió y ahora se suspende el plazo de la prescripción. Son créditos que no se han extinguido por prescripción, todo porque nada más llevaron a cabo un juicio sin analizar todas las variantes, ¿verdad? Todas las variables que hay que tomar en consideración para ello, ¿verdad? Si tú tienes en este momento juicios fiscales en trámite, probablemente el abogado te dijo, ¿sabes qué? Vamos a ganar en un 60%, en un 70%, en un 95% ganamos el asunto. Lo cierto es que al final, en la mayoría de los casos, se pierde el asunto y cuando el contribuyente le reclama al abogado, oiga, pero si usted me dijo que había un 90% de probabilidades de ganar el asunto. Sí, señor López, yo le dije que había un 90% de probabilidades de ganar el asunto, pero esto también había la opción de un 10% de que se perdiera. Había un 10%, usted lo sabía y bueno, pues en este caso ese 10% prevaleció y se perdió su asunto. ¿Sí está claro? Entonces, todos te están diciendo que hay muchas probabilidades de ganar el asunto. Pero ¿cuál es la verdad? Bueno, si tú quieres conocer realmente qué probabilidades tienes de ganar ese juicio que te está llevando tu abogado, nosotros podemos estudiar tu asunto y darte una opinión jurídica por escrito totalmente completa, en la que nosotros te digamos, este asunto se va a ganar por esto, o este asunto se va a perder por esto y por esto, ¿verdad? Así ya no estarás con probabilidades, sino que sabrás la verdad. Y nosotros estamos dispuestos a hacer ese estudio por escrito
Y además a que tengamos contigo, y si es necesario con tu abogado, las reuniones de trabajo que sean necesarias para explicar y defender el resultado de nuestro estudio legal, ¿verdad? Desde luego nosotros podemos llevar juicios fiscales, ¿verdad? Somos expertos en el tema, ¿verdad? Actualmente desarrollamos infinidad de servicios aparte de llevar juicios, porque esos otros servicios son más rentables económicamente y porque hay millones de clientes potenciales. El juicio fiscal desafortunadamente no es tan rentable económicamente hablando, porque el contribuyente equivocadamente no busca al mejor abogado, busca al más barato. Obviamente nosotros no vamos a competir con personas por el precio, no. Queremos clientes que nos seleccionen porque crean que somos su mejor opción, no porque crean que somos los más barateros. Nosotros queremos que nuestros clientes nos recomienden por nuestra calidad profesional, no que digan, ve con Ponce, él te cobra ahí cualquier cosa y, no, hombre, ve con él, es el más barato, no, nadie te va a cobrar menos que Ponce. No, esa fama no la queremos nosotros. Entonces nosotros podemos trabajar en equipo con contadores públicos para llevar juicios, no importando dónde residan los contadores, y también podemos trabajar para contribuyentes, promoviendo juicios fiscales cuando realmente les convenga, no importa la ciudad en la que residan. Estamos a sus órdenes. En pantalla dejamos nuestro teléfono de contacto 22 43 22 11 y nuestra dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx, y desde luego los invitamos para que nos acompañen como participantes en nuestro próximo curso de reformas al Código Fiscal de la Federación 2022, que se llevará a cabo en línea los días martes, miércoles y jueves 25, 26 y 27 de enero de este año, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en total 12 horas de capacitación, en donde analizaremos con detalle las reformas fiscales, ¿verdad? Ahorita vimos en la mañana, aquí un doctor en Derecho poblano ofrece un curso de reformas al Código Fiscal de la Federación. En su publicidad dice más de 100 artículos reformados del Código Fiscal de la Federación y más de 200 reformas en el Código Fiscal de la Federación, porque muchas veces en un artículo vienen 2 o 3 reformas. Entonces él dice en su publicidad más de 100 artículos reformados del Código Fiscal y más de 200 reformas en el Código Fiscal de la Federación. Según él, van a analizar todas las reformas de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿verdad? Y un costo de 700 pesos. Si nosotros dividimos 2 horas que tienen 120 minutos entre 100 artículos, pues le van a dedicar a cada artículo reformado 1 minuto. Y si nosotros dividimos 120 minutos de 2 horas entre 200 reformas, a cada reforma le van a dedicar más o menos 30 segundos, ¿no? ¿Qué clase de estudios de reformas al Código Fiscal de la Federación se puede llevar a cabo en tan solo 2 horas? Por aquí tengo la reforma al Código Fiscal de la Federación. Nada más vean ustedes la síntesis. Aquí está el Diario Oficial de la Federación. Aquí están los artículos que se reformaron de aquí hasta aquí. Aquí están los artículos que se adicionaron de aquí hasta aquí. Y aquí están los artículos que se derogaron. ¿Ustedes creen posible? Aquí está la reforma completita. ¿Ustedes creen posible que esta reforma al Código Fiscal se analice en 2 horas? Intenten leer este documento, nada más leerlo, no entenderlo ni analizarlo. Intenten leer este documento y verán cómo se tardan más de 2 horas.
¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué irresponsabilidad decir que se van a analizar las reformas en 2 horas! Sí es cierto que el curso afortunadamente no es caro, 700 pesos, sí. Bueno, pero 700 pesos a cambio de un buen curso es un precio justo. 700 no puedes darte un curso de calidad. 700 pesos es un curso ahí en donde se vean algunas cosas más o menos, ¿verdad? Pero 700 para un engaño es carísimo. O sea, pagar 700 pesos para que no recibas nada, eso es un verdadero engaño. Nosotros por eso damos nuestro curso en 12 horas. Ya lo dimos y los que asistieron a la primera sesión del curso quedaron totalmente satisfechos, ¿verdad? Porque nosotros desentrañamos la intención de la autoridad, la intención de la ley, qué daños quiere causar al contribuyente, qué pérdida le quiere provocar, y además damos opciones para que el contribuyente evite padecer esas pérdidas, no colocándose en los supuestos de la ley, o si ya lo cacharon con las manos en la masa, ver de qué manera reducimos considerablemente esos efectos negativos, ¿verdad? 12 horas de capacitación, proporcionaremos un excelente material de consulta, ¿verdad? Y además obsequiaremos un ejemplar del libro Conductas que tipifican defraudación fiscal, que tiene un precio al público de 1,000 pesos. Nosotros lo vamos a obsequiar en este curso a los participantes, incluidos los gastos de envío a su lugar de residencia, ¿verdad? Aquí en la pantalla dejamos los datos para pedir informes y para inscribirse a nuestro curso. Teléfono 2222 43 22 11, correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Ojalá nos acompañen, pidan informes y si les interesa, inscríbanse. Conocer estas reformas a fondo, ¿verdad? Permitirá que ustedes conserven en los próximos años su patrimonio de negocios, dinero y libertad. No conocerlo puede provocar que en breve pierdan todo lo que tienen y algunos incluso concluyan en la cárcel. Como contador y abogado, conocer estas reformas te permitirá vender servicios de calidad en este y en los próximos años a cambio de ingresos verdaderamente importantes. No conocer estas reformas al Código Fiscal provocará que tus clientes vayan desapareciendo y que el día de mañana tú te quedes sin despacho porque pues ya no tienes clientes, porque todos perdieron su patrimonio a manos de la autoridad. Entonces pues amigos, ojalá inteligentemente pidan informes y nos acompañen en este evento, en el que sin duda alguna ustedes obtendrán herramientas para salir adelante en los difíciles años que nos esperan. Muy buenas tardes, hasta el próximo video, sean muy felices, que Dios los bendiga.